No sé por Cristo. Hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie, ¿quién como el Señor? Poderoso y fuerte, ¿quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Hola. Estamos. Si no encuentro al arquitecto, se nos perdió el hermano Dani Pérez. Bueno, pues entonces vamos orando para entrar de una vez. Amén. Espérate un momentito. Santo es el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En esta hora, Padre Santo, nosotros unimos nuestros corazones. En esta hora abrimos nuestros oídos espirituales, Señor. Necesitamos edificación, necesitamos alimento celestial, necesitamos ese maná que cada mañana viene de su reino hacia nosotros como pan de cada día alimentándonos. Padre, esta es la hora que hemos tomado para darle gracia, para darle honra, para exaltarle, para glorificarle, para sentir su presencia, Señor, sentir la voz del Espíritu sobre nosotros, sentir su mirada augusta y santa, trayendo la luz que Cristo Jesús dejó en este mundo, alimentándonos, Señor, con su palabra en este día. Hágase en nosotros su voluntad. Hágase en nosotros su divina y santa voluntad en este día, Señor. Que los corazones que se han dispuesto en esta tarde para escuchar su palabra reciban sanidad espiritual y corporal y guarden toda su familia. Se lo estamos pidiendo en el santo y divino nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. 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 Antes, ¿cuántos hermanos tenemos para saber darle el anuncio? 8. Son pocos todavía. De todas formas, vamos a darle un adelanto. Y al final de la clase, en el momento de la pregunta, damos otro toque. Okay. El próximo sábado, 10 a las 10 de la mañana, la Escuela Bíblica va a hacer una reunión presencial. Una reunión de contacto físico con todos los hermanos. Lo hemos hecho
a esa hora para que las hermanas que tienen que ir a los salones pueden a partir de las 12 ir al salón, y los hermanos que tienen que ir a la peluquería tienen a partir de las 12 para eso, pueden comer con su familia porque no vamos a pasar de las 12 a menos que el Espíritu Santo nos decida otra cosa. ¿Por qué le digo esto? Porque en esa reunión que vamos a hacer, que va a ser presencial, como le decía al principio, vamos a tener con nosotros un profeta, que es quien va a dar los momentos de gozo en el Señor. Un profeta que viene con unas características muy especiales. No solamente ministra a las personas por ministrarle, sino que ese hermano tiene el don del Espíritu Santo de revelarle a las personas las cosas que el Señor quiere decirle, necesita de esas personas, pero además tiene el don de ciencia en la administración. El don de ciencia en la administración significa que él no dice tú, ni aquel, ni el otro. Él llama por su nombre a las personas. El Espíritu Santo le revela los nombres de las personas a cual debe darle el mensaje. Entonces le da el mensaje por nombre. Por ejemplo, él llega, no sabe quién es María, pero para María. Dice, María, dice el Señor. No sabe quién es José, pero es José, dice el Señor. O en caso contrario, puede decirle, mire, usted conoce a fulano de tal. Dígale esto y esto y esto de parte del Señor. Usted tiene un hijo así o una hija así. Dice el Señor tal y cual cosa de esa hija o hijo. O sea, una administración personalizada. En el nombre del Señor, Él llama a las personas por su nombre. Yo mismo no había visto, no he estado nunca con un hermano de esas condiciones. Y él ha tenido la condescendencia en el Espíritu, por gracia de nuestro Señor que lo tocó, de venir con nosotros a estar el sábado a las 10 de la mañana. El próximo sábado 10 a las 10 de la mañana. Quiero decirle a los hermanos que pongan en su corazón, que toquen su corazón, que antes de venir oren al Señor, pidiendo que el Señor le hable. No pueden venir a sentarse para que le lean la taza o le tiren la carta, porque no se trata de eso. Se trata de que el Señor nos va a hablar a todos nosotros. Entonces, antes de que suceda eso, los hermanos deben venir inspirados en el Espíritu, orándole al Señor desde su casa y evitando choque, porque el enemigo incomoda y ataca a las personas y lo hace sacar de su carril. Si usted viene para esa actividad, lo lógico es que venga contento, no se deje provocar, porque usted viene a conversar con el Señor. Lo otro es que la dirección les vamos a mandar la localización a todos los hermanos para que sepan llegar con tranquilidad y sin ningún problema, pero estaremos pendientes si algún hermano se extravía para que llegue. Lo vamos a hacer en mi casa porque no tenemos un local y la casa se presta para eso y otras actividades más. Por otro lado, si el Señor toca su corazón, o si usted se siente agradecido con el Señor, es necesario que traiga una ofrenda. La ofrenda no se le pone límite. Ni se dice el mínimo, ni se dice el máximo. La ofrenda tiene que ser un acto voluntario de la persona para agradar al Señor. Porque el Señor no necesita dinero, sino que cogemos ese dinero y lo damos al predicador, pero en agrado al Señor. Que el Señor vea que somos capaces de desprendernos de algo para alimentar los ministerios que Cristo Jesús ha dejado en este mundo. Repito, es bueno traer una ofrenda voluntaria. Si usted no siente deseo de ofrendar, por favor, no lo haga. Porque no es una obligación, ni siquiera es un deber. Debe ser un gozo. Por eso, porque la palabra dice que el Señor bendice al dador alegre. Si usted no siente gozo para dar la ofrenda, no lo haga.
Si el Señor le puso en su corazón que dé 2 pesos, dé los 2 pesos. Si le puso 2,000, póngalo 2,000. Pero, por favor, no sienta obligación al dar la ofrenda. Eso es un acto voluntario que ha de darnos gozo a nosotros porque estamos contribuyendo con la obra. ¿Estamos claros en eso? No estamos pidiendo para nosotros. Es que ese Señor viene del interior, hay que cubrir gasto con Él y con nosotros mismos. Y es necesario que aprovechemos la oportunidad para ser bendecidos al entregar la ofrenda. Nosotros somos los bendecidos cuando damos una ofrenda, no el que la recibe. Somos nosotros que tenemos el desprendimiento. Acuérdense de la viuda y el rico en el templo. ¿Quién dio más? Porque el gozo del que da la ofrenda es un llamado a la presencia del Señor. Dicho esto, lo vamos a dar un toque al final de la clase, porque hay pocos hermanos que han entrado a la cadena, pero por ahora vayan madurando en su corazón. Vamos a reunirnos el sábado 10 a las 10 de la mañana en mi hogar. Otra cosa es, pueden tener un invitado, pueden traer un invitado, cómo no, pero tienen que avisar por lo menos como muy tarde el miércoles con quién viene y si vienen o no vienen, porque hay que alquilar sillas y no podemos alquilar sillas para tenerla arrumbada por allí, sino que cada persona va a tener su silla. Si son 30, alquilamos 30, si son 20, alquilamos 20 sillas. Pero lo importante es que para el miércoles de esta semana próxima, los hermanos sepan si vienen o no vienen y si traen un invitado o si no traen un invitado. Las puertas se están abiertas porque no hay límite en las cosas del Señor. El límite lo pone el deseo de su corazón. Iniciemos con la clase. Hoy vamos a hablar del capítulo 6 del libro de Romanos. Hermana Luz, adelante. Gracias. Amén. Capítulo 6, libro de los Romanos. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Parada. Vamos a leer eso otra vez. Es muy profundo y yo he sentido siempre que no ha habido una explicación de esa palabra que Pablo tiene ahí. Y el Señor me revelaba leyendo eso, barbaridades. Yo me sentía incómodo con toda la revelación. Quería comenzar la clase inmediatamente. Vamos a recordarlo primero. No, vamos a leerlo todo. Pero antes de eso, recordemos que en el capítulo 5 terminó diciendo que allí donde hay pecado, donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, el odio y todo el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces Pablo le está diciendo, entonces pecamos para que sobreabunde la gracia. Entonces comienza a dar una explicación. Y pongan atención a la palabra muerte ahí, porque aparece más de 14 veces en ese solo capítulo. Más de 14 veces aparece la palabra muerte en ese solo capítulo. ¿Y por qué tanto hincapié en eso de muerte? Yo nunca la había oído la explicación como el Señor me la reveló y por eso quiero que lo leamos otra vez para que lo entendamos. Adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Párate ahí. Fíjense cómo dice, márcate ahí con un dedito porque vamos a continuar. Fíjense cómo dice ahí. Lo que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús.
en la muerte de Cristo Jesús. Y dice más adelante que si hemos muerto al pecado es porque hemos sido bautizados ahí. ¿Qué es lo que significa esto? Termina por favor. Porque somos sepultados juntamente con él para Para que ahí muerte. somos sepultados, ese es el bautismo, ¿eh? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Para muerte por el bautismo. O sea, cuando nosotros se nos bautiza, se nos sumerge en el agua y eso significa que estamos muriendo. Sumergirse en el agua es como entrar a una tumba de muerte junto con Cristo. Por eso es que cuando Cristo se acerca a Juan el Bautista, y lo vimos en el libro de San Juan, y él va para que lo bauticen, San Juan dice, pero no, eres tú que tienes que bautizarme a mí. Dice, no, tiene que cumplirse toda justicia. ¿Y cuál es la justicia que tiene que cumplirse? La cosa justa tienen que hacerse, es lo que está diciendo. Y lo justo en todo esto es que tú me bautices, porque cuando yo entro al agua estoy simbolizando mi propia muerte. Entonces Pablo dice que cuando entramos a las aguas, se nos sumerge en las aguas, somos muertos en ese momento al pecado. Entonces Jesús, que no tenía pecado, le exige a Juan el Bautista que lo sumerja en el agua para un simbolismo, porque la muerte de Jesús no fue una muerte real, fue una muerte normal, una muerte para la carne, una muerte para el Hijo de María, no para el Hijo de Dios. La muerte de Jesús quedó vigente para nosotros como un simbolismo. Y lo que está simbolizando el bautizo es la muerte de Jesús. Y esa muerte de Jesús, cuando nosotros entramos a bautizarnos, estamos haciendo lo mismo, muriendo al pecado. Por eso dicen adelante, Pablo un poquito más adelante, si hemos muerto al pecado, no podemos mirar más el pecado. ¿Por qué dice él eso? Cuando nosotros entramos al Evangelio y somos bautizados, simbolizamos en Cristo Jesús nuestra muerte carnal, que es la muerte que sufrió Jesús, la carnal. Esa muerte carnal está diciendo que hemos matado el pecado que viene de nosotros, un pecado que viene como consecuencia de nuestro origen humano. No es un pecado original. Es una condición de la naturaleza de la carne, el pecado. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que la naturaleza de la carne es pecaminosa por sí misma, porque tiene instintos que son dañinos. Y eso es todo lo que tiene carne. Noten lo siguiente, lo que es un instinto de la carne. Un gatito puede criarse solo, usted lo recoge, yo lo he recogido y comienza a alimentarlo, y ese animalito que usted no le enseña a cazar, sale a cazar. Él mismo se entrena para la cacería. Y ese entrenamiento es un instinto de su carne que lo hace hacer eso. Eso mismo sucede con nosotros. Nuestra carne tiene el instinto de pecar, de ir a buscar el pecado, de asirse con el pecado. Entonces, cuando llegamos a Cristo Jesús, nosotros renunciamos a esa condición de la carne, a ese instinto, a esa naturaleza de la carne, estamos renunciando. ¿Y por qué entonces Jesús dice en el bautizo que simboliza su muerte? ¿Y por qué permite que lo muerten siendo inocente? Justamente por eso, porque necesitaba simbolizar en él lo que será un hecho en nosotros, en la carne. Vamos a morir en la carne, pero vamos a continuar vivo sirviéndole al Señor. Eso fue lo que hizo el bautizo de Jesús.
Eso fue lo que sucedió en el bautizo de Cristo Jesús. Eso fue lo que sucedió en la muerte de Jesús. Murió la carne y continuó vivo el Espíritu de Jesús. Pero en nosotros, el simbolismo de Jesús que se materializó, o sea, la materia del sacrificio de Jesús que se simbolizó en su cuerpo, para nosotros es un hecho simbólico al cual debemos abrazarnos y olvidarnos de la pecaminosidad de la carne. Esto es, por ejemplo, si usted tiene una persona que ha muerto, un familiar, un amigo, y usted va a la funeraria, a esa persona que ha muerto, que su carne ha muerto, a usted no se le ocurriría nunca llevarle el mejor plato que le gustaba a esa persona para que lo deglute en el féretro. A nadie se le ocurre llevarle comida al muerto. Por bueno que sea el plato, el muerto no le va a hacer caso a ese plato que le gustó mucho en vida, pero que ahora está muerto. Entonces, cuando usted muere a la carne, las cosas pecaminosas del mundo, las cosas de pecado del mundo, son el plato de comida que usted antes disfrutó y que hoy no puede hacerle caso porque son contaminantes para su espíritu. En ese caso, usted es el féretro, usted es el muerto en el féretro, perdón. Usted es el muerto en el féretro. Y como muerto en el féretro de la vida, no de la funeraria, en el féretro de la vida, como usted murió al pecado, la comida con que usted alimentaba el pecado no pueden tener efecto en usted. En lo absoluto, no pueden tener acción en usted, porque usted ha muerto al pecado en Cristo Jesús. Y ahí no vale nada. Cuando se muere, nada vale. Pero los hermanos tienen que entender esto porque nos bautizamos, entramos al Señor y seguimos con los hábitos y alimentos del pecado para nuestras vidas. Nuestras vidas se siguen alimentando de lo que se alimentaba antes de entrar a Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, entonces pecaremos para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que está diciendo es que por pecador que sea una persona, por mucho pecado que cometa una persona, sobre esa persona puede abundar la gracia. Sobreabundar la gracia. Estar en la gracia del Señor. Porque aceptando a Cristo Jesús, somos limpios de nuestras maldades. Al estar en Cristo Jesús, nuestra carne muere a sus instintos naturales. Y ya lo que alimentaba la carne, lo vamos a sustituir por un alimento para el espíritu. ¿Y cuál es el alimento para el espíritu? Ahí está, buscar del Señor, la oración, la meditación, el servicio, los buenos hábitos, la buena costumbre, el ejemplo moral, ser buena paga, tragarnos la lengua antes de hablar mal de un hermano o de un hermano o de un vecino, de quien sea, quitar los instintos de muerte que llevamos encima. Esos son alimentos para el espíritu. Pero si nos bautizamos en el Señor, y seguimos haciendo lo mismo que antes, el simbolismo del bautizo no tiene sentido alguno y ninguno, porque ese símbolo quedó borrado por nuestros instintos naturales. Y a sumergirnos en el agua, estamos renunciando a los instintos naturales de la carne para hacer de nosotros seres nuevos. Eso es lo que está diciendo Pablo en eso que está ahí. Continuemos. Por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Párate ahí. Oiga lo que dice. Si fuimos plantados con Él como semejanza, o sea, quisimos semejarnos a Jesús cuando nos bautizamos y morimos al pecado. Entonces, de esa misma forma, esa resurrección de Jesús es el simbolismo que nos dice a nosotros también que va a pasar lo mismo. Vamos a la vida eterna con Él. Si usted simboliza la muerte de su carne en Cristo Jesús, también usted va a recibir el simbolismo
de la gloria de la vida eterna junta con Jesús. ¿Eso qué significa? Eso que está ahí, sencillo. Matemática de primaria, pero en el espíritu. Continuemos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Párate ahí. Porque Párate ahí. Escúchame que no estamos planificando esa parada. Léeme eso de nuevo. sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok. El cuerpo de Jesús fue destruido. Recuérdese que le dieron latigazo, le dieron bofetada, lo clavaron en una cruz y le metieron una lanza en el costado izquierdo. Si ese cuerpo fue destruido y nosotros nos sentimos crucificados junto con Cristo Jesús en esa muerte a la carne, entonces somos gloriosos. Lo que Jesús hizo fue un ejemplo material para que entendamos en el campo espiritual la necesidad que tenemos de renunciar a nuestra vida pecaminosa para vivir justamente a su lado, para vivir con Él en la eternidad. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Permitió la muerte de su cuerpo. Pero noten una cosa, que el cuerpo de Jesús no tuvo corrupción, no se pudrió, porque él estaba simbolizando vida, y ese cuerpo no se pudrió porque había una vida en él, porque el ejemplo era para nosotros, estando vivos, matamos al cuerpo, y matamos al cuerpo y seguimos vivos, pero seguimos en el espíritu. Eso es lo que significa no hubo corrupción en su cuerpo, porque tenía que simbolizar la muerte de la carne en el humano para levantarnos en el espíritu. No es que vamos a morir físicamente, es que el instinto de la carne en el espíritu tiene que morir, tiene que desaparecer. Y eso es lo que simboliza la crucifixión de Jesús. Le molieron su cuerpo, lo desbarataron su cuerpo, pero su espíritu siguió vivo. Entonces, Él pasó, sufrió, aguantó por nosotros en la muerte de su cuerpo, la muerte de todos los cuerpos nuestros, y seguimos vivos. O sea, somos muertos al cuerpo pecaminoso. Entonces entregamos el cuerpo nuevo, diferente y distinto, nueva criatura somos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. O sea, hay que morir al cuerpo y nacer de nuevo del agua, que soy yo soy el agua, y del espíritu. Hay que nacer en Cristo Jesús para que nuestro espíritu resplandezca, renazca de nuevo. Eso es lo que Pablo está diciendo, que nos da tanta lucha entenderlo a nosotros, porque esos fueron escritos para una gente que vivían metida, estudiando y orando y buscando al Señor. Esa es una cultura que nosotros todavía no podemos manejarla al dedillo. Apenas empujamos para aprender de ella. Pero Pablo lo dice todo allí. Continuemos, me excusa. Continuemos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Parada. Si morimos en Cristo, vamos también a resucitar como resucitó Él. Amén. Pero esa resurrección de la vida eterna de Cristo Jesús que nos toca, también comenzamos a disfrutarla en la vida actual que tenemos. No después de la muerte nuestra, sino después de la muerte a los instintos de nuestra carne, a los instintos de nuestro pecado, de nuestra concupiscencia, de nuestro accionar dañino como humano. La resurrección llega. Por eso que dice nueva criatura. Hay que nacer de nuevo. Nueva criatura. Somos nuevos. Seguimos viviendo, pero ahora vivimos en Cristo Jesús para Cristo Jesús. Continuemos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él.
porque en cuanto murió, al pecado murió. Al pecado murió. Para de ahí, repite eso. Aquí fue que murió Cristo. Al pecado murió. ¿Cuál pecado que él murió sin ser pecador? Pero el pecado que murió en Jesús son los tuyos y los míos. Al pecado murió, a tus pecados y a los míos. Sigue. Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y eso pasa con nosotros. Seguimos viviendo, pero vivimos para Dios en este mundo. El que logra eso, mis hermanos, está pisando los linderos del reino celestial. Continuemos. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor Exacto. nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Parada. Vivo, seguimos vivos entre los muertos. Fue lo que le dije al principio ahorita. No es que vamos a morir, es que seguimos vivos, pero muriendo al pecado. Y cuando morimos al pecado, estamos muriendo al mundo. Presentar vuestros miembros al Señor. Presentarle los miembros al Señor. Eso es muy importante. Un ¿Cuáles son momento, los miembros? Perdón, por favor, el micrófono. Gracias. Perdón. ¿Cuáles son los miembros que tenemos que presentarle al Señor? Nuestros pies, nuestros brazos, nuestras manos, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro oído. Lo que está diciendo Pablo es: convirtámonos en templo del Espíritu Santo. Que mis ojos no sean dañinos, que mis ojos no pequen, que mi lengua no peque, que mis oídos no pequen, que mis manos no pequen, que mis piernas no pequen. Que mis instintos sexuales no sean para pecar. Presentémonos con santidad ante el Señor. Si hemos muerto con Cristo Jesús, hemos muerto al pecado y vivimos como Él y seremos como Él y estaremos con Él en la vida eterna. Estaremos muertos al mundo, pero viviendo en Cristo Jesús. Y es muy dado entre los hermanos coger esto solamente en pequeñas porciones y se olvidan que tenemos miradas dañinas, que tenemos una lengua dañina, que tenemos un oído dañino, que le prestamos atención a todo lo que no nos debe interesar, que promovemos todo lo que no debemos promover, porque esas son cosas del mundo y del pecado. No significa que somos santuriones, significa que somos luchadores por no vivir como vive el mundo muerto, el mundo del pecado, que es un mundo muerto. Vivimos en el gozo del Espíritu, contento en el Espíritu, disfrutando la presencia del Espíritu. Porque cuando nosotros entregamos nuestros miembros en santidad al Señor, es que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Continúa. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelve y repite eso para los legalistas. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de
doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En pocas palabras, no te den señorial del pecado. O sea, el pecado no puede ser tu señor. El pecado no puede ser tu rey. El pecado no debe ser el que manda en tu vida. Porque si tú aceptaste a Cristo, ya el pecado no puede mandar en tu vida. Quien manda en tu vida es Cristo Jesús. Porque la ley te obliga, pero no te libera. Porque la ley te reforma, pero no te transforma. Repito, la ley reforma a presión al ser humano. La gracia transforma por completo, no reforma, transforma la gracia en un nuevo ser. Cuando digo vino a darnos libertad, es la libertad del pecado. No podemos ser esclavos de lo que hacíamos antes, que me gustaba beber, que me gustaba fumar, que me gustaba la droga, que me gustaba la que me gustaba, que me gustaba. Eso tiene que pasar porque te está enseñoreando tu carne de la carne, o sea, el pecado del pecado. Tú estás siendo siervo del pecado, esclavo del pecado, y Él vino a hacernos libres del pecado, a que las cosas del mundo no estén sobre nosotros, sino nosotros sobre las cosas del mundo. Si todos los miembros que proclaman ser cristianos estuviesen sobre las cosas del mundo, otro mundo sería el nuestro. Pero hay hermanos increíbles que hasta quieren que los demás hermanos cometan, hagan cosas pecaminosas para que lo beneficien a ellos. Yo que he estado en el gobierno se lo puedo decir, lo que quieren un beneficio que no se le puede dar porque es ilegal. Y eso es sucio. Y porque otro lo haga, pero que lo están haciendo, pero que usted es cristiano. Yo no puedo hacerlo por nadie. Si yo soy cristiano, no puedo hacer eso, aunque todo el mundo lo haga. Y eso es tan así que hay una repulsa a la persona que, como en el caso mío, han actuado dentro del Estado, una repulsa. Porque no somos de ese mundo pecaminoso haciendo lo mal hecho o apoyando lo mal hecho o beneficiándonos de lo mal hecho. Esa repulsa del mundo es que me dice estoy en lo correcto, porque ahora el pecado no se enseñorea de mí, sino que mi Señor es mi Padre Celestial, es Cristo Jesús. Hay muchas formas del mundo hundirnos en su esclavitud, con promesa por nuestras necesidades, pero también podemos ser libres en el Señor. Muy libres podemos ser en el Señor. Cuando una persona le sugiere que haga algo que no debe hacerse, que diga algo que no debe decirse, que haga algo que no debe hacer la persona, le está llevando un plato de comida al cadáver que está en la funeraria. Entonces ese plato de comida usted lo rechaza. Ya yo no como eso, no necesito eso. Ya yo estoy muerto al pecado, no puedo alimentarme de pecado. Así comenzó esta clase hoy, para que entendamos que las presiones del mundo son los platos favoritos de los cuerpos pecaminosos. Pero si nosotros, el cuerpo pecaminoso, lo hemos eliminado, lo hemos matado, ya no tiene por qué alimentarse, ya no puede comer más nada. Ya no estamos en una funeraria, estamos en la gloria del Señor. De eso que se trata este asunto. De saber que el mundo nos va a presionar para cometer errores, para cometer pecados, y nos pone condiciones tremendas. Tremenda nos pone condiciones para que uno haga lo mal hecho. Se lo pone en las manos, le dé el brillo. Pero si usted murió al pecado, esa comida no es suya. Esa comida es para la carne. Usted vive en el espíritu. Continuemos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais
libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Parada Amén. final. Ahí tenemos. Cuando tú renuncias a la carne, al pecado, tienes que sentir vergüenza por las cosas que hacía. Y no puede hacerla más porque te avergüenzan. No significa que viva con remordimiento, sino que cuando te inviten a hacerla de nuevo, tú te avergüenzas. No, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque me llenaría de vergüenza hacer esas cosas. Yo vivo para Cristo Jesús. Él me ha liberado de esas cosas. Si la iglesia del Señor pensara así, si caminásemos con esos frutos del Espíritu, no con los frutos de la carne, que ya lo vimos, ya estuvimos hablando de los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Y hemos visto todo esto, porque esto es la misma cosa, envuelta en un papel diferente. Por eso yo le digo que lo que estamos estudiando en los romanos no es más que lo que Pablo predicaba en la sinagoga y en los grupos donde se reunía. Esa es la prédica que Pablo aprendió de Cristo Jesús, la prédica que el Señor le reveló. Y por eso Pablo es tan sectario con eso. Y tú y yo tenemos que ser sectarios con eso. Tenemos que renunciar al alimento del pecado. Por bueno que nos fue ayer, aquel servicio gourmet que nos brindó el pecado, hoy nos da vergüenza haber comido de ese plato. Si no te da vergüenza, entonces tú no estás en Cristo Jesús. Y se lo digo a todos los hermanos, porque aún en las iglesias cristianas, y yo lo sé porque lo he vivido, hay hermanos engañadores que cogen prestado para no pagar, embaucadores, mentirosos, abundan los mentirosos. Entonces, eso están en la iglesia, están en el ministerio, pero no han llegado a Cristo Jesús. Y si tú me estás escuchando ahora, conoce a alguien o tú mismo tienes una pequeña debilidad con eso, ya sabes que cualquier ejercicio que tú hagas en base a tu antigua forma de vida, en base al alimento que consumiste en el mundo, eso te está separando del Señor. Entonces tú no has muerto, tu cuerpo no fue a la cruz con Cristo, tu cuerpo no fue al bautizo con Cristo. Tú dices que, pero no llegaste, te falta llegar. Te falta llegar para alimentarte del nuevo pan de vida, del maná del cielo. Eso es lo que significa el maná. Ese alimento nuevo, ese alimento que el Señor nos da cada día, tiene que hacernos renunciar cada día a nuestro viejo hombre, a los instintos carnales, a ese alimento que solo sirve para producir daños morales. No hacen daños morales, nos dañan. Y por más oculto que tú lo hagas, el Señor lo está viendo. El Señor lo está viendo. Y a Dios ni tú, ni yo, ni nadie puede engañarlo. Él conoce los corazones. Dios le bendiga. Amén. Amén. 3 notificaciones. Sábado. Preguntas, 51. micrófonos abiertos. Hola Lu, buenas tardes, Alta Gracia. Hola, Dios te Hola bendiga. Nasir. Amén. Hola, mi vida, bendiciones. Amén. Una pregunta, un comentario, después me dirás. Cuando tú dices que el pecado no es para vivir en el remordimiento, yo entiendo que cuando cometemos pecados, de la índole que sea, menos el pecado contra el Espíritu Santo,
y tú te arrepientes de ese pecado que cometiste, y cuando tú dices que no es para vivir con el remordimiento, y entiendo que no es para vivir con culpa, es porque ya tú te has arrepentido de ese pecado y entras a una vida nueva. Eso entiendo, por favor. Sí, es así. Por eso no tenemos que sentir remordimiento por lo que hicimos, porque estamos en una vida nueva. Ahora, si después de entrar a una vida nueva yo lo hago, tiene que haber un remordimiento en la conciencia por obligación, porque le he faltado al Señor y a mí mismo después que me salvó, después que me limpió, me embarré. He vuelto a comer de la carne cuando estaba viviendo del Espíritu. Es verdad que el Señor lo perdona, pero recordemos que el Señor le decía a las personas, vete y no peques más, porque somos Correcto. perdonados. Pero como dice Pablo, ¿qué pues daremos? ¿Que pecaremos Exacto. mucho para que abunde la gracia sobre nosotros? ¿Que sobreabunde la gracia? No, hay que ir eliminando el pecado. La intención de eliminar la fuente pecaminosa de nuestro mundo es un valor ante el Señor. Por eso comienza la clase diciendo, comienza el capítulo diciendo con lo que terminó el capítulo anterior, que es el 5. Que no podemos decir que entonces pequemos para que abunde la gracia. No. Eliminemos el pecado para que sobreabunde la gracia poco a poco. Es un proceso. Eso no es un arrepentimiento como me voy a tirar de una escalera y caer nuevo. No. Es un proceso que se va logrando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero esa debe ser la meta. La meta debe ser esa. Correcto. Quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Sí. Claro, claro. Mira, yo no sé, Nasir, pero yo no sé si esperamos al capítulo 9 o puedo hacer una inquietud que te planteé y no pude, creo que fue el viernes. ¿Espero el capítulo 9 o te la puedo hacer ahora? Puede hacerla, puede hacerla. Dice en el capítulo 9 de Romano, en la escritura dice Jesús al faraón, te hice faraón con el fin de manifestar en ti mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Entonces dice, así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien quiere. Yo no tengo un claro en eso y quisiera que me explique. Dice, así que Dios usa de misericordia con quien quiere, con quien quiera, y endurece el corazón de quien quiere. Repítelo a los hermanos, ¿qué capítulo tú estás diciendo de qué libro? Yo estoy en el capítulo 9, ¿verdad? En el ¿De qué libro? 9 de Romanos, Uh-huh. Yo estoy en el Ok. capítulo 9, en versículo 18, que dice, Oye, así, sí, oye, qué bien ah, cae eso en estos tiempos, lo va a entender inmediatamente. dice, así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien quiere. Por favor, ¿me puede explicar eso? Sí, sí. Mira qué sencillo es. En la práctica, Estados Unidos se vendió como una nación cristiana todo el tiempo, ¿verdad? Ujú, Muy bien. Y los rusos como anticristianos, ujú. faraones. Faraones. Hoy son ellos, los rusos, los que defienden el evangelio en contra de los que se decían que eran cristianos. Porque los llamados cristianos han endurecido su corazón. Exacto. De eso se trata, eso que está ahí. O sea, la misericordia del Señor, tú no sabes por dónde viene, pero viene. Entonces, tienen que tener el alerta de saber quién está en un momento determinado realmente sirviéndole al Señor. Ok. Y Pablo solo dice a los judíos, porque los judíos pensaban que ellos eran un pueblo cogido único para ellos, Dios era de ellos. Entonces, Pablo dice, eso no es así. ¿Eh? Dios puede tener otra gente. Como Jesús se lo dijo, mi Padre puede sacar hijos hasta de las piedras. Por eso es que él puede usar su misericordia con quien quiera. Con quien y quiera, endurece exacto. a quien quiera. Okay. Exacto, Bueno, ahí está. pues, Está respondida. Gracias. Mira. La hermana Margarita tiene el micrófono abierto, adelante. Dios le bendiga Amén, mi abundantemente. sierva del alma. Ese capítulo de Romanos 6 es tremendísimo y yo les invito a mis amados hermanos que aún después de la clase y con la iluminación que el Espíritu Santo nos trajo en esta noche, se tomen un tiempo para hacer reflexión personal de cada uno de esos versículos. Aleluya.
Cuando pienso en ese capítulo, siempre me pongo a pensar que la palabra de Dios dice que Jesús toma nuestros pecados y lo tira en el fondo del mar. Right? Dice la palabra así, ¿verdad que sí? Y lo hunde en el mar, sí. Amén. Ajá. Y entonces, ¿sabe lo que nosotros los humanos tenemos la tendencia de ir a pescar a ese mismo lugar donde el mar es tan grande? Ujú. Sí, nosotros somos Sí. los que no decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Si Él perdonó nuestros pecados, nosotros tenemos que practicar sentirnos perdonados, porque si no vamos a ser Señor mentiroso. Así mismo es. Y ahí es que viene, digo yo también reflexionando como dice la hermana, ahí es lo que viene de lo del remordimiento. Ujú. Dios es soberano y Él hace con lo de Él, que somos nosotros y todo lo que existe como Él le da la gana, Así es. porque todo es de Él. Y si yo entiendo desde un principio que el Señor perdonó mis pecados y lo tiró al fondo del mar, yo tengo que olvidarme de remordimiento y de todas esas cosas y no volvería a pecar por ahí, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros vivamos todo el día lamentándonos de lo que éramos y de lo que éramos. ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Exacto. La gracia va a abundar por encima de todo, porque el Señor hace mucho dijo que perdonó nuestros pecados, lo echó al fondo del mar y no se acuerda más de ellos, porque nosotros Así tenemos es. que recordarnos. Somos nosotros que seguimos comiendo del mismo plato. Exactamente, comiendo el mismo plato y yendo a pescar, acechando donde el Señor tiró los pecados de uno y palmar allá mismo y tiré el anzuelo ahí mismo. Amén, así es. Así que a reflexionar y que Dios nos bendiga, y si hemos muerto con Cristo, con Él resucitaremos. Amén. Pero ahí hay que tener la certeza. Eso es lo que el Espíritu Santo estaba diciendo hoy a través de Nazaret. Amén, así mismo. Así fue que comenzó el capítulo. Sí, Señor. Hay que tener la certeza de eso. Dios me lo bendiga Amén. mucho. Les amo y les Amén. bendigo. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga más. ¿Alguien más? Pregunta, reflexión, inquietud. Deyanira, adelante. Amén, amén. Bendiciones a todos mis hermanos amados. Comparto esa reflexión de Marlene sobre cómo este capítulo debe llevar a una reflexión personal, individual en cada uno de sus versículos. Eso es verdad. Creo y confirmo que cuando... Dame 5 minutos. Okay. Vamos a escuchar a la hermana. Perdón. Adelante, ok. Decía que justamente nos debe llevar a reflexión en cada uno de estos versículos, porque es un desafío personal, y cuando lo leo pienso que justamente en esa naturaleza humana y en esa parte de la debilidad humana que aún en el evangelio este mundo terrenal como ala, ¿no? Y crea esa sensación de volver atrás aún cuando la persona se ha arrepentido, cuando se siente perdonado. Creo que sentir que Dios nos ha perdonado es algo muy importante, olvidando ese sentimiento, ¿verdad?, de dolor y tristeza. Pero creo que realmente esto es un proceso, es una etapa, se va por etapa. Creo que hay un elemento que identifica al cristiano, que es justamente el optimismo de parecernos cada día más a Cristo y seguir avanzando en ese propósito. Pero sabemos que para el ser humano no es un desafío sencillo. Creo que eso sí debemos tenerlo claro. Amén. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más?
Bueno, a mí particularmente, este capítulo me cayó como anillo al dedo. Creía como que era a mí que me lo habían escrito. Amén. Realmente me llegó mucho y Amén. creo que voy a reflexionar, voy a tomar la palabra de la hermana que habló primero, creo que Margarita se llama, Sí, y voy a leer el capítulo también completo. Toma notas para que nos retroalimente cuando volvamos a la otra clase. Sí, sí, de verdad que sí, que me llegó muy profundo. Así es, Ok. para compartir y ayudarnos a nosotros también a crecer. Claro, hay que alimentarse uno con Amén. otro. Así es. ¿Quién más? ¿Alguien más? No veo a más nadie. Sería bueno. Bueno, entonces vamos a recargarle la invitación. Nos vamos a reunir el día sábado 10, del próximo sábado 10. Repito, el próximo sábado 10 a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos un encuentro con un hermano profeta, porque tenemos mucho tiempo que no nos vemos las caras y hay gente que ni nos conocemos. Y vamos a hacer esa actividad justamente para conocernos y recibir nutrientes del Señor. El hermano tiene don de profecía. Ya le expliqué un don de profecía a qué nivel. Es un don de profecía muy exclusivo en el Señor. Yo mismo no lo había visto nunca. Eso es llamar a la persona por su nombre o decirle el nombre de un hijo, del marido, del hermano, de la esposa, cualquier cosa de esa, para ministrarle a esa persona que no está en el grupo, pero él ministra de ahí. Y hay una cosa muy importante, al hermano le gusta que graben lo que él está diciendo a las personas para que luego comprueben si se cumple o no se cumple. Porque el Señor tiene que cumplirse. Y él se la juega en eso. Se graben para que luego, no para que me digan se me cumplió, sino para que se den cuenta que el Señor aún habla a los suyos. Es un don que él tiene sumamente hermoso, como todos los dones del Espíritu, y que pocas veces lo vamos a ver. Vamos a aprovechar para reunirnos. Pueden traer un invitado o dos, lo que quieran, pero tienen que avisarlo antes o el mismo miércoles, porque hay que alquilar silla y no podemos gastar dinero en balde. Vamos a alquilar silla y el espacio también tenemos que compartirlo y saber qué espacio vamos a usar. Por lo tanto, es necesario que el miércoles ya, a las hermanas, puede ser la hermana de Yanira, la hermana Luz, cualquiera de las hermanas que usted tenga el teléfono, decirle que vienen, pero fundamentalmente ellas dos que están encabezando este movimiento de organización para poder nosotros reunirnos, escuchar la bendición del Señor, lo que el Señor nos quiere decir, y hacer una coinonía, o sea, una participación de gozo los unos con los otros. Recordemos traer una ofrenda si así lo dispone su corazón. Si no siente deseo de hacerlo, puedes venir, pero no lo haga. Por favor, no lo haga por obligación, porque está dañando su propio ser, está dañando su propio gozo, está dañando su propia obra. La ofrenda debe sentir placer al darse, como debe sentir placer al recibirse, no importa lo que sea. Por eso le estoy diciendo, no es obligatorio, no hay que reunir nada, simple y llanamente lo que el Señor ponga en su corazón, o lo que usted decide en su corazón ofrendar, servirá de ofrenda. ¿Alguna pregunta sobre esa actividad, por favor? ¿Hay alguna pregunta sobre esa actividad? Sábado 10 a las 10 de la mañana. Se va a enviar un localizador para eso. El horario de conclusión, por favor. Sábado 10 a las 10 de la mañana. Somos puntuales, igual que con la clase. Y lo hacemos esa hora porque yo sé que las hermanas van a los salones y pues tienen a partir de 12 el tiempo para ir a su salón. Salvo que el Espíritu Santo no decida otra cosa, pero ese es el horario, 2 horas de trabajo. Recalcar que hasta el miércoles
tener la información precisa. Sí, ¿verdad? los invitados y los que van a venir o no van a venir, tienen que avisarlo. Eso es sumamente importante para nosotros. Les recuerdo, no es obligatoria la ofrenda. Si usted no en su corazón dice que no, venga, porque lo importante es escuchar del Señor. Sí, les recuerdo que el Señor bendice al dador alegre, no al diezmador, al dador alegre. O sea, es una bendición dar. Cuando usted da, se bendice a sí mismo, hoy mismo se bendice. Pues está contenido en la palabra. Y recuerden que la viuda dio lo que tenía y María llevó al templo solo 2 palomitos, pero llevó gracia. Y la viuda recibió la bendición de Jesús. ¿Quién dio más? Ahí la bendijo, ahí mismo la bendijo. No por la cantidad que dio, sino por el gozo con que lo dio. ¿No hay pregunta? Bueno, entonces podemos orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda misericordia y piedad, Señor. Hemos recibido el mensaje que está en su libro de los Romanos, el capítulo 6, Padre. Queremos morir a la carne. Queremos crucificar la carne en la cruz del Calvario. Queremos hundirle en las aguas del bautizo. Queremos sentir el gozo de servirle a Cristo Jesús, de ser liberado del pecado y de nuestras maldades, de ser liberado de nuestra concupiscencia, Padre. Solo no podemos, Señor. Por eso le pedimos en esta hora que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, fortaleciendo nuestra fe, ayudándonos a caminar, Señor, ayudándonos a servirlo, a valorar la libertad que Cristo Jesús nos dio, Señor. Vivir en esa libertad, gozar de esa libertad en el Espíritu, sabiendo, Señor, que todo lo podemos en Cristo Jesús. Por eso se lo pedimos en esta tarde. Porque si Cristo pudo, nosotros queremos también poder en ese nombre santo y divino. Lo repetimos, Señor, porque lo creemos un hecho. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga su rey. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Luz, Señorita, tenemos un minutico para conversar algo. O nos llamamos. te llamo.